Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador dio una terrible noticia el día de hoy, y es que el gobierno federal identificó sabotaje al interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Y no solo eso, sino que este sabotaje presuntamente habría sido realizado por trabajadores también de la propia empresa, trabajadores de Pemex. Y por si fuera poco, también las acciones buscaron poner en riesgo la vida del director nacional, porque todo esto se dio justo antes de que Octavio Romero visitara estas mismas instalaciones. De esto vamos a platicar el día de hoy, de lo que el presidente calificó como una potencial tragedia que se pudo evitar y que ya está incluso denunciada ante la Fiscalía General de la República. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con esto, sobre esta denuncia o esta información que hace pública el presidente López Obrador el día de hoy. Porque el presidente ya ordenó una investigación y presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar a trabajadores de Pemex por un presunto sabotaje que se habría hecho en una de las plataformas allí en las costas de Campeche, sobre todo porque se señala que cerraron una válvula en una de estas plataformas, lo cual pudo haber provocado una tragedia poco antes de que el director de Pemex estuviera en esta misma plataforma. O sea, estaban buscando también todavía tener un efecto mayor en este acto de sabotaje, no solo el daño físico, la eventual pérdida de vidas humanas, que ya es algo también trágico en sí, por sí mismo, sino también buscar generar un efecto político mucho mayor, poniendo en riesgo la vida del propio director nacional, de Octavio Romero. Vamos a escuchar lo que señaló el presidente sobre este tema y lo que informa sobre esta situación. Aprovecho para hacer un llamado a todos los trabajadores petroleros que nos han ayudado tanto. Estamos rescatando Pemex con los trabajadores y con los técnicos. Pero hace unos días cerraron una válvula allá en las plataformas de Campeche, un poco antes de que llegara el director de Pemex a esa plataforma. Y ya se está investigando. Sí le pedimos a la Fiscalía que abriera una investigación. Y yo le pido a los trabajadores que nos ayuden, a todos. Y estoy seguro que nos van a apoyar, estando pendientes, cuidando, informándonos, porque una acción así puede ocasionar una terrible desgracia. No se pueden correr esos riesgos y entonces, como la mayoría de los trabajadores, para no ser totalitarios, está a favor del rescate de Pemex. Por eso hago este llamado para que estemos todos pendientes y cuidemos las instalaciones y cuidemos la seguridad en las plataformas, en los pozos, en las plantas, en las refinerías, para seguir adelante, porque hay gente molesta con la transformación. Pues es lo que señala el presidente, también dando a entender que parte de este sabotaje responde a intereses políticos, intereses económicos, intereses sindicales al interior de Petróleos Mexicanos y sobre todo con esto, con acciones que ponen en riesgo la vida de los mismos trabajadores y en este caso también la propia vida del director nacional de Pemex. Ahora, entiendo yo que ya con la información que se tiene se presenta la denuncia, pero vamos con lo que ha trascendido la información de lo que se reportó en estos últimos días. Por ejemplo, en el caso de Pemex se reportó la visita justamente de Octavio Romero a las plataformas, a estas plataformas en el estado de Campeche. Y hay algunas imágenes de esta visita que realizó
Octavio Romero, y dice así: el director general de Pemex realizó una visita de trabajo para inspeccionar el equipo de generación eléctrica de la plataforma EQA. Asimismo, supervisó los avances de rehabilitación de la plataforma EQA-2, ambas ubicadas en la sonda de Campeche. Y digamos, hasta ahí todo normal. Sin embargo, lo que se reportó un día después fue un incidente que se dio poco antes de la llegada también del director nacional a estas plataformas. ¿Qué es lo que sucedió en estas plataformas previo a esta visita? Lo que se reportó es que incluso se hizo un desalojo por una fuga, ahí mismo. Ahí donde estaba el director de Pemex, o donde llegó pues. Los trabajadores de la plataforma Coalfa, ubicado en la sonda de Campeche, fueron desalojados del área de producción a la zona habitacional luego de una fuga en lo que era controlado el incidente. Esto ocurrió 3 horas antes de la visita del director Octavio Romero al activo Kumalov-Sab. 3 horas antes. Estas plataformas o este conjunto de plataformas, porque son varias de ellas, en una se registró este incidente, en una de ellas se registra esta fuga que llevó al desalojo del personal. En este caso, la plataforma EQ-Pemex del activo Kumalov-Sab, que fue, esta fue la que visitó Octavio Romero. De acuerdo con la información obtenida, en punto de las 2 de la tarde del jueves, el Centro Regional de Emergencias recibió el informe por parte del personal de la estructura de la falla del turbogenerador que salió de operación. Trabajadores a bordo explicaron que el gas asociado, que no se quemó por estar fuera de operación los mecheros, fueron llevados por los vientos, lo cual lo llevaron a la plataforma Q-Alfa, activándose las alarmas, lo que generó pánico entre la tripulación. Los trabajadores de la plataforma exigieron a los líderes de las secciones 42 y 47, así como a Ricardo Aldana, el secretario general, intervengan, y denunciaron que no es posible, dicen, que los obreros de Pemex y de las compañías contratistas se estén jugando la vida todos los días en instalaciones viejas, obsoletas y sin mantenimiento preventivo. Es lo que pues se señala también en esta nota, en este incidente que se registró 3 horas antes de que llegara el director nacional de Pemex a estas plataformas en las zonas de Campeche. Ahora, hay que recordar que en estas mismas plataformas se registró un incidente el año pasado, en el 2021, un incidente muy importante, en donde varias personas, aquí está parte de lo que se registró, ahí mismo en este conjunto de plataformas, se registró y se señaló que en este incidente, en este incendio también por una fuga, habrían perdido la vida 5 personas y otras 6 más resultaron lesionadas. Incluso se tuvo que detener la producción petrolera en estas plataformas, lo cual provocó que Pemex tuviera que disminuir, reducir sus expectativas de producción nacional, justamente porque estas plataformas no podían operar. Se tuvo que hacer un ajuste hasta que finalmente se pudieron echar a caminar. Es decir, que el historial no es precisamente el mejor. Es importante también tomar en cuenta esto, que están en proceso de rehabilitación, y esta situación pues en general prende las alertas, porque se utiliza también esta información que ya se tiene para tomar estas acciones, que son las que está investigando el gobierno federal, y de esta manera decir que no fue sabotaje, sino que fue un accidente, cuando ya también el gobierno identificó que hay una premeditación detrás. Esto es importantísimo también tomarlo en cuenta, porque si bien se tiene la información sobre este incidente, entiendo yo, ya con los datos que da el presidente Obrador, con la información adicional que tienen en su posesión, pues todo esto fue provocado, ¿no? Esto es lo que nos da a conocer, y ahora hay que hacer la investigación. Ahora, todo esto es importante, les decía yo, por el tema de la producción petrolera, por la estrategia que está impulsando el presidente López Obrador. Hay que recordar que en la estrategia ya se están viendo los resultados, incluso a pesar de lo que ocurrió en estas plataformas que les dije afectó la proyección de la producción petrolera. A pesar de todo esto, se pudo tener ya un avance en la producción del 2021, con lo cual se tiene el mejor nivel en lo que va del sexenio del presidente López Obrador. No solo eso, sino también se ha venido avanzando en el tema de la refinación, y sobre todo que el tema de la refinación se ha convertido en negocio. La propia Rocío Nale lo reveló también a través de una serie de gráficas que escribe así de esta manera: la escasez en la capacidad de refinación en el mundo
ha generado que los márgenes de refinación alcancen valores récords. Un acierto de la política que diseñó el presidente. Nuestras refinerías aumentaron la producción y son rentables. Y aquí viene esta gráfica en donde nos deja ver, por ejemplo, el año pasado, que es la raya amarilla, cuál era la ganancia que tenían las refinerías que vemos hasta acá abajo. Y las ganancias que se tienen en el 2022, que es esta rayita azul. Como básicamente las refinerías tienen una ganancia actualmente 650% más que las ganancias que tenían el año pasado. Es decir, la refinación no solo es un negocio, sino se ha convertido en un negocio 6 veces mejor que el que se tenía antes. Por eso es muy importante atender toda esta situación y que se alcance un buen resultado en las investigaciones, que entiendo yo está haciendo ya Petróleos Mexicanos, y en las responsabilidades que va a fincar la Fiscalía General de la República. Porque además, y por si fuera poco también con estos datos que da a conocer Rocío Nale, el gobierno federal está vendiendo cada vez más productos refinados. ¿Y saben a quién se los está vendiendo? Se los está dando a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, con estas acciones en contra de Rusia, pues han boicoteado los energéticos de aquel país. Los energéticos que se importaban de Rusia a Estados Unidos se pararon y ahora los tienen que comprar en otros países, y México se ha convertido en uno de los vendedores, de los principales. Incluso en uno de los productos que más consumen allá, que es el combustóleo, México ya tiene una mayor venta de combustóleo justamente a los Estados Unidos. La participación en las importaciones de combustóleo de Estados Unidos, en estas importaciones que llegan, México tiene ya alrededor del 27%, esto en marzo y abril, de un 19% que ocupaba o se exportaba desde el año anterior. Es decir, ha exportado más combustóleo México desde que inicia este conflicto en Ucrania, desde que inicia ya las sanciones en contra de Rusia, se han enviado más productos refinados a los Estados Unidos. Unas 15 embarcaciones descargaron 159,000 barriles diarios de combustóleo mexicano a Luisiana, California, Texas y Florida, abasteciendo empresas como ExxonMobil, Chevron y Marathon Petroleum. Y dicen los analistas, la historia realmente interesante ha sido la capacidad de México para capturar la participación del mercado de Rusia, porque esa es la parte importante. México no pudo haberle vendido más combustóleo, no pudo haber estado listo y preparado para este escenario si el gobierno no hubiera elevado la producción petrolera y si el gobierno federal tampoco hubiera modernizado lo que ha modernizado hasta el momento de las refinerías, porque es un trabajo que todavía no se termina, sino se sigue avanzando en esto. Es decir, tenemos la capacidad de producción y la capacidad de refinación para atender esta demanda adicional, y por eso es que México puede cumplir y podemos vender más combustóleo a los Estados Unidos. El combustóleo que tanto odia Xochitl Gálvez, pues ¿qué creen? Allá se está consumiendo mucho también en Estados Unidos y México se los está vendiendo. Y esto aún más refuerza la importancia de fortalecer todo esto, la infraestructura de Petróleos Mexicanos, de atender esta situación de los sabotajes, pero sobre todo que hay algo muy importante, y este es uno de los matices que tenemos que entender. Dentro de la clase petrolera de Pemex también hay mucha manipulación por parte de los sindicatos, y este es el trabajo que tiene que hacer el gobierno federal, sobre todo porque cuando falta algún insumo, cuando falta pues parte de su equipo de trabajo, cuando existen demandas de los trabajadores, algunos líderes sindicales los manipulan, los mueven en contra del gobierno y los llevan a hacer este tipo de cosas que son muy lamentables. No sé hasta dónde esté metido el sindicato o el líder o alguno de los líderes sindicales. Eso lo tendrá que definir la Fiscalía General de la República, pero esto es parte también de lo que se tiene que enfrentar por parte del gobierno federal para desactivar esto, lo que ya denunció el presidente, que es un sabotaje de algunos trabajadores de Petróleos Mexicanos. Pero bueno, este es el escenario, así las cosas en este tema que prende las alertas, y sobre todo porque independientemente también
de la estrategia del gobierno federal. Aquí lo que se trata también es de tener a salvo la vida de todos y cada uno de los trabajadores de Pemex, y ni se diga también de los funcionarios de primer nivel, como el caso de Octavio Romero, que enfrentó esta situación hace algunos días en una plataforma en Campeche. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.